¿Sabías que las 12 tribus de Ismael podrían haber influido más en la historia moderna de lo que jamás imaginaste? En este video revelamos los misterios del Génesis que rara vez se enseñan en iglesias o escuelas. Descubrirás datos históricos, referencias bíblicas y sorprendentes paralelismos con pueblos actuales. Este análisis profundo combina historia, arqueología y texto bíblico para responder a una pregunta clave: ¿dónde están hoy las tribus de Ismael y por qué se ha silenciado su historia? Si te apasiona la Biblia y los misterios antiguos, este video es para ti. Muchos de nosotros conocemos la antigua historia de Abraham y su profundo anhelo de tener un hijo. Según el relato bíblico, Abraham tuvo primero un hijo con su sierva Agar. A este primogénito lo llamó Ismael. Más tarde, tuvo un segundo hijo, Isaac, quien fue reconocido como el hijo de la promesa. Bienvenidos al canal Conexión Divina, tu espacio para explorar los relatos profundos y los mensajes eternos de las Escrituras. Aquí nos sumergimos en los textos sagrados para descubrir enseñanzas atemporales y verdades espirituales que han moldeado generaciones. Prepárate para un viaje espiritual único, lleno de sabiduría e inspiración mientras exploramos estos relatos bíblicos. No olvides activar la campanita de notificaciones, darnos un me gusta, dejar tu comentario y compartir este video, para que juntos podamos seguir difundiendo el mensaje divino a más personas. Mientras que el pueblo judío traza su linaje a través del segundo hijo de Abraham, Isaac, pocos hoy en día saben qué ocurrió con los descendientes de Ismael. A menudo se asume que simplemente se convirtieron en los pueblos árabes del Medio Oriente, pero para la mayoría, la historia termina allí. Sin embargo, la Biblia nos da esta revelación. Y en cuanto a Ismael, te he oído, he aquí que le bendeciré, le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Génesis 17:20. Los nombres de estos 12 hijos están registrados en Génesis 25 y en una Crónicas 1. Pero la Biblia da pocas pistas sobre cómo estos hijos influenciaron a las tribus o naciones posteriores. Para descubrir este misterio, el historiador bíblico David J. Gibson emprendió una búsqueda de por vida, la cual fue continuada por su hijo Dan Gibson tras su fallecimiento. Durante más de 3 décadas, Dan ha explorado las regiones más remotas de Arabia, ha estudiado inscripciones antiguas. Ha dialogado con renombrados arqueólogos y ha descubierto vínculos fascinantes entre estos personajes bíblicos y tribus históricas. A continuación, presentamos un breve resumen de sus hallazgos, empezando por el hijo mayor de Ismael, Nebaiot, y continuando con los demás: Kedar, Apeel, Misam, Misma, Duma, Masá, Hadad, Temá, Getur, Nafis y Kedemá. Acompáñanos a rastrear los ecos antiguos de estas tribus olvidadas y descubrir su lugar en la historia, la fe y la identidad. Desierto Nebaiot. El primogénito de Ismael. Nebaiot es el primer hijo de Ismael mencionado en la Biblia. Su nombre aparece tanto en Génesis 25:13 como en una Crónicas 1:29. Es también el más mencionado entre los hijos de Ismael en registros históricos externos, como los textos asirios y los escritos de Flavio Josefo. La Biblia no ofrece muchos detalles sobre su vida, pero la historia y la arqueología sí. Nebaiot fue conocido por fundar una tribu ganadera importante, famosa por sus rebaños de ovejas, cabras y camellos. En los registros asirios, los nabateos, un pueblo comerciante árabe que prosperó en el desierto, aparecen frecuentemente junto con la tribu de Kedar, el segundo hijo de Ismael. El historiador judío Flavio Josefo, en su obra Antigüedades Judías, identificó a los nabateos de su tiempo como descendientes directos de Nebaiot. Según él, estos pueblos habitaban una extensa región desde el Éufrates hasta el Mar Rojo. Con el tiempo, los descendientes de Nebaiot establecieron rutas comerciales clave en el desierto, transportando incienso, especias y mercancías valiosas desde Arabia hasta Gaza, Siria y más allá. Aunque muchos los visualizan solo como caravanas del desierto, los nabateos también se destacaron como comerciantes marítimos, dominando puertos importantes como Elat, Hoy Acabá, y comerciando a lo largo del Mar Rojo.
Su centro cultural y político más conocido fue Petra, una impresionante ciudad tallada en roca en el sur de Jordania, que llegó a ser la capital de su reino. En el año 106 después de Cristo, el Imperio Romano absorbió el reino nabateo, y con el tiempo, su identidad como grupo tribal fue desapareciendo. Pero su legado permanece grabado en la piedra y la historia. Arco y flecha Quedar. El guerrero del desierto y líder militar de los ismaelitas. Quedar, el segundo hijo de Ismael, aparece justo después de Nebayot en las listas bíblicas de Génesis 25:13 y 1 Crónicas 1:29. Su nombre está estrechamente ligado a una de las tribus más influyentes y temidas del antiguo Oriente Medio. Los descendientes de Quedar, conocidos como los quedaritas o quetureos, fueron considerados la fuerza militar dominante entre los hijos de Ismael. Se mencionan con frecuencia en la Biblia y en registros asirios y babilónicos como una tribu poderosa, nómada y experta en la guerra. En el libro de Isaías 21:16-17 se habla de la gloria de Quedar y de sus arqueros valientes, destacando su destreza en el combate. En Ezequiel 27:21 se menciona a Arabia junto con todos los príncipes de Quedar, lo que sugiere que Quedar ejercía un liderazgo regional sobre otras tribus del desierto. Los textos asirios y persas también documentan sus continuos enfrentamientos con imperios poderosos. En tiempos del rey asirio Tiglat-Pileser III, siglo VIII a.C., los quedaritas lideraban coaliciones tribales que resistían la expansión imperial. Incluso durante el periodo de Nehemías, uno de los principales enemigos de la reconstrucción de Jerusalén fue un árabe llamado Gasem, quien se cree que era un rey de Quedar en el siglo V a.C. Desde el punto de vista religioso, los quedaritas adoraban una serie de deidades árabes antiguas. En la ciudad de Duma, parte de su territorio, los asirios capturaron estatuas de sus dioses. Su deidad principal era Ataraman, el lucero del alba, considerado un equivalente a la diosa Istar de Mesopotamia. Además, adoraban al sol, Nui, la estrella vespertina, Ruda, y otras divinidades celestiales. El culto era liderado por reinas sacerdotisas, lo que indica un rol espiritual femenino importante en la tribu. En Salmo 125 se menciona la angustia de alguien que ha vivido en las tiendas de Quedar, describiéndolo como un lugar lejano y probablemente hostil. Y en Jeremías 49:28 se profetiza que Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruiría a Quedar, una muestra de cuán significativo era este grupo para las potencias mundiales de la época. A mediados del siglo IV a.C., los quedaritas comienzan a desaparecer de los registros históricos, posiblemente absorbidos por la creciente influencia de los nabateos, descendientes de Nebayot. Sin embargo, su legado como jinetes, arqueros y defensores del desierto ha quedado marcado en la memoria bíblica y arqueológica. Adbeel. Los habitantes de las fronteras y diplomáticos del desierto. Adbeel, el tercer hijo de Ismael, es mencionado en Génesis 25:13 y 1 Crónicas 1:29, aunque, a diferencia de Nebayot y Quedar, la información bíblica e histórica sobre su descendencia es más escasa. Sin embargo, algunas referencias indirectas y registros asirios permiten reconstruir parte de su posible legado. Varios estudiosos e historiadores identifican a los descendientes de Adbeel con un pueblo conocido como los Arubu, que aparecen en documentos asirios del siglo VIII a.C. Estos pueblos ocupaban zonas estratégicas al oeste del desierto árabe, cerca de la frontera con Egipto, lo que sugiere que jugaban un papel clave como intermediarios entre el mundo árabe y africano. En las campañas del emperador Tiglat-Pileser III, 744-727 AC, se menciona a un jefe tribal llamado Idi-Ilu, que actuaba como representante o agente del rey asirio en la frontera egipcia. Algunos estudiosos creen que este jefe pudo haber sido un líder de la tribu de Adbeel o de un pueblo relacionado, dada la similitud fonética entre Adbeel y algunos nombres que aparecen en estas crónicas. Lo que parece claro es que los descendientes de Adbeel ocupaban zonas apartadas del núcleo de Arabia, posiblemente en el Sinaí o el noroeste de la península, actuando como mediadores diplomáticos.
comerciantes de paso o guías para caravanas que se desplazaban entre Egipto, Canaán y las regiones árabes. Aunque no existen registros arqueológicos concluyentes sobre la ubicación exacta de sus asentamientos, su papel como tribu limítrofe les habría otorgado una función clave en la política, la diplomacia y el comercio de su época. Como muchas otras tribus antiguas, es probable que con el tiempo fueran absorbidos o se fusionaran con otros pueblos del desierto, dejando su huella en la historia sin conservar una identidad tribal visible hasta tiempos posteriores. Misam. Los fundadores de aldeas olvidadas y linajes entrelazados. Misam, el cuarto hijo de Ismael, aparece en las listas genealógicas de Génesis 25:13 y 1 Crónicas 1:29. Al igual que Adbeel, su figura se menciona brevemente, sin muchos detalles adicionales en las escrituras. Sin embargo, hay algunas pistas arqueológicas e históricas que nos permiten especular sobre su destino. Algunos investigadores han sugerido que los descendientes de Misam, junto con los de su hermano Misma, podrían haber establecido pequeñas aldeas tribales en torno a Jebel Misma, una región montañosa ubicada en Arabia. Esta zona conserva nombres que se asemejan a los hijos de Ismael, lo cual sugiere una posible continuidad histórica o al menos una tradición oral que ha mantenido vivos estos nombres a través de los siglos. Existe la teoría de que la tribu de Misam se entrelazó con los simeonitas, una de las tribus de Israel que también habitaba regiones desérticas en el sur. Esta fusión habría hecho que la identidad tribal de Misam se diluyera con el tiempo, perdiéndose como una entidad independiente. La Biblia menciona en 1 Crónicas 4:24-27 que algunas familias de la tribu de Simeón se establecieron en territorios fronterizos y convivieron con pueblos árabes. Es posible que Misam o sus descendientes estuvieran entre esos pueblos, contribuyendo al mestizaje cultural y étnico del sur de Canaán y el norte de Arabia. Así, aunque no haya monumentos o ciudades que lleven su nombre, la huella de Misam podría estar presente en linajes olvidados, nombres de montañas, o en la sangre de pueblos que sobrevivieron a través de la mezcla y la migración. Misma. El eco de una tribu desaparecida entre montañas y alianzas. Misma, el quinto hijo de Ismael, es mencionado junto a sus hermanos en Génesis 25:14 y 1 Crónicas 1:30. Aunque no se conservan relatos directos sobre su vida o la de su linaje, algunos rastros históricos permiten esbozar posibles escenarios sobre el destino de esta tribu. El nombre de Misma parece estar vinculado geográficamente con una región montañosa conocida como Jebel Misma, ubicada en el norte de Arabia. Algunos arqueólogos y estudiosos bíblicos consideran que esta montaña y sus alrededores pudieron haber sido habitados por descendientes de Misma, lo que mantendría su nombre vivo a lo largo del tiempo. Al igual que su hermano Misam, se piensa que los mismaitas pudieron haber formado aldeas pequeñas y tribales que se perdieron en el tiempo. La Biblia no registra conflictos ni conquistas protagonizados por esta tribu, lo que sugiere que su historia fue más silenciosa y rural, centrada quizás en la vida ganadera, el pastoreo y el comercio ocasional. Una teoría interesante plantea que los mismaitas podrían haberse fusionado con la tribu de Simeón, tal como ocurrió con otras tribus árabes. El primer libro de Crónicas narra cómo los simeonitas se expandieron hacia el sur, buscando más espacio para su ganado, 1 Crónicas 4:39-43. Lo que pudo haberlos llevado a compartir territorio y cultura con pueblos ismaelitas como los descendientes de Misma. De esta manera, Misma no dejó una ciudad, un imperio ni un reino, pero su nombre perdura en las alturas de Arabia, y quizás en los lazos invisibles de sangre entre pueblos antiguos. Duma. Los guardianes del desierto y centinelas del comercio antiguo. Duma, el sexto hijo de Ismael, es otro nombre que trasciende las páginas bíblicas para ocupar un lugar relevante en registros históricos y arqueológicos. Mencionado en Génesis 25:14 y 1 Crónicas 1:30, Duma no solo fue una persona, sino también el nombre de una ciudad clave en el comercio árabe antiguo, Dumat al-Jandal. Ubicada en el noroeste de Arabia Saudita, Dumat al-Jandal fue un oasis estratégico y un cruce esencial de rutas comerciales entre Babilonia, Siria, el Hiyaz y Egipto.
Gracias a su abundancia de agua y su posición en pleno Wadi Sirán, una depresión natural que facilitaba el paso de caravanas, Duma se convirtió en una fortaleza y punto de control para los pueblos del norte de Arabia. Los registros asirios de los siglos 8 y 7 a.C. mencionan a Adummatu, Duma, como una ciudad rebelde e influyente. El rey asirio Asaradón narra cómo su padre, Senaquerib, luchó contra la ciudad y capturó a su rey llamado Asael, a quien se le llamaba rey de los árabes. Esto muestra que Duma no era simplemente un asentamiento, sino un centro de poder regional. Religiosamente, Duma era el corazón del culto a Ataraman, la estrella de la mañana, junto con otras deidades como Nui, el dios sol, y Ruda, la estrella vespertina. Este culto estaba dirigido por reinas sacerdotisas, lo que sugiere una fuerte presencia femenina en el liderazgo espiritual y quizás también político de la tribu. En Isaías 21:11 se pronuncia una profecía enigmática, profecía sobre Duma. Me gritan desde Seir, guardián, ¿qué hay de la noche? Una imagen poética que retrata a Duma como un vigilante del desierto, siempre alerta en medio de la oscuridad espiritual y geográfica. Con el paso del tiempo, Duma fue incorporada por otras potencias regionales, incluyendo a los persas y los nabateos. Pero su legado como ciudad de paso, bastión religioso y puerta de entrada al corazón de Arabia sigue vivo en ruinas, inscripciones y en la historia del comercio antiguo. Masa. Los nómadas del incienso y testigos de guerras antiguas. Masa, el séptimo hijo de Ismael, aparece en Génesis 25:14 y una Crónicas 1:30. Aunque la Biblia no amplía detalles sobre su historia, los registros asirios y hallazgos arqueológicos nos permiten vislumbrar quiénes fueron sus descendientes y cuál fue su papel en la vasta red tribal del desierto. El nombre de Masa se encuentra en las crónicas del rey asirio Tiglat-Pileser III, quien recibió tributos de pueblos llamados Masa y Tema. Esto sugiere que los masaitas formaban parte de las rutas comerciales del norte de Arabia y estaban involucrados en las dinámicas políticas de la región. En el monte Jabal Qunam, a unos 14 km al sur de Taima, una importante ciudad oasis, arqueólogos como Winnet y Reet descubrieron inscripciones que mencionan a la tribu Masa, vinculándola con otras como Nebayot y Duma. En estas inscripciones también se alude a guerras contra tribus como los Dañan y los Nayatu, lo que indica que los descendientes de Masa fueron parte activa en conflictos regionales, defendiendo rutas o intereses tribales. Algunos estudiosos relacionan a los descendientes de Masa con los macenos mencionados por el geógrafo clásico Ptolomeo, ubicándolos en el norte de Arabia. Además, quienes sostienen la teoría de que los israelitas cruzaron el Mar Rojo hacia Arabia identifican la región de Eliezer, donde Israel murmuró en el desierto, con el posible territorio de Masa. En Éxodo 17:7. Aunque no fundaron un reino reconocido ni una capital famosa, los masaitas parecen haber sido pueblos nómadas del incienso, conectados con los centros comerciales y religiosos del desierto. Su vida transcurrió entre caravanas, oasis y guerras, como testigos silenciosos del tráfico milenario entre Egipto, Arabia, Mesopotamia y Canaán. Hadad. Los herederos del trueno y sobrevivientes en la memoria levantina. Hadad, el octavo hijo de Ismael, figura en las genealogías bíblicas de Génesis 25:15 y una Crónicas 1:30. Su nombre tiene una fuerte carga simbólica y religiosa, ya que Hadad era también el nombre de una antigua deidad semita asociada con la tormenta, el trueno y la fertilidad, muy venerada en Siria y otras partes del Levante. Aunque no se ha identificado una tribu de Hadad con la misma claridad que Nebayot o Kedar. Existen rastros históricos y etnográficos que han llevado a algunos investigadores a conectar a los descendientes de Hadad con el pueblo llamado Arar o Arina, ubicado al noroeste de Palmira, cerca de la frontera siria. De hecho, hasta hoy, existe una tribu árabe llamada Hadad o Hadadeen, los herreros, distribuida en regiones como Jordania, Siria, Líbano y Palestina, muchos de los cuales son cristianos. Es posible que esta tribu conserve, aunque de manera fragmentada, la herencia de Hadad, preservada a través de siglos de migración, mestizaje y cambios religiosos.
Historiadores han planteado la posibilidad de que algunos adaditas se desplazaran hacia el norte durante los conflictos y migraciones del primer milenio antes de Cristo, integrándose a poblaciones arameas y fenicias. Este proceso habría diluido su identidad como tribu ismaelita, pero dejado su nombre como legado en la religión, la toponimia y los apellidos de la región. Aunque no tengamos evidencias directas de una ciudad o reino de Hadad, el hecho de que su nombre siga resonando, tanto como divinidad antigua como apellido moderno, sugiere que su memoria persiste, escondida entre piedras. Linajes y palabras del desierto. Temá. Los sabios del desierto y guardianes del oasis sagrado. Temá, el noveno hijo de Ismael, es mencionado en Génesis 25:15 y una Crónicas 1:30. A diferencia de otras tribus menos documentadas, Temá dejó una huella clara en la historia del desierto árabe. Una ciudad oasis próspera que llevó su nombre y jugó un papel crucial en las rutas de comercio y peregrinación del mundo antiguo. La ciudad de Taima, o Tema, en español, ubicada al noreste de la actual región del Hiyaz en Arabia Saudita, fue un importante centro comercial y cultural en la antigüedad. En su apogeo, fue conocida por su sabiduría, su hospitalidad y su posición estratégica entre Medina, Duma y Babilonia. El libro de Isaías 21:13 y 14 invita a los habitantes de Temá a ofrecer pan y agua a los fugitivos del desierto, en alusión a una invasión, posiblemente la del rey asirio Tiglat-Pileser III en el año 738 a.C. Los registros asirios confirman que Temá pagaba tributo a Asiria, lo que demuestra que era una ciudad reconocida por su riqueza y organización. En el año 552 a.C., el rey Nabónido de Babilonia, padre de Belsasar, el rey de la historia bíblica del escrito en la pared, trasladó su residencia a Temá y gobernó desde allí durante al menos una década. Este hecho convirtió a Temá en un centro imperial de gran importancia durante el imperio neobabilónico. Arqueológicamente, Temá ha revelado inscripciones, templos y murallas que confirman su papel como punto neurálgico del comercio de incienso, especias y bienes preciosos. Era, además, un lugar donde convergían influencias religiosas de Babilonia, Arabia y Siria. Se cree que en ciertos periodos fue dominada por los nabateos, lo que amplía su relevancia como puente entre las tribus ismaelitas. En Job 6:19 se menciona a Temá como parte de las caravanas que esperaban riqueza y terminaron con las manos vacías. También en Jeremías 25:23 se profetiza juicio contra Temá, mostrando que su reputación y poder eran suficientemente grandes como para figurar entre las naciones de la región. En resumen, Temá fue mucho más que una tribu, fue una ciudad sabia, poderosa y abierta al viajero, un faro en medio del desierto, donde las caravanas descansaban y los imperios ponían su atención. Getur. Los guerreros del este y defensores de la frontera. Getur, el 10º hijo de Ismael, aparece mencionado en Génesis 25:15 y una Crónicas 1:31. Aunque los textos bíblicos no nos entregan información directa sobre su tribu, sí encontramos referencias significativas a los getureos en otros pasajes, especialmente en relación con los conflictos tribales de la región. En el libro de una Crónica 5:18-22, se narra una batalla entre las tribus israelitas de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés contra los pueblos del este, entre ellos los getureos, junto con los nafiseos y nodabeos. En esta confrontación, los israelitas salieron victoriosos, tomaron sus tierras y capturaron a 50.000 camellos, 250.000 ovejas y más de 2.000 personas. Esta mención sugiere que los descendientes de Getur formaban una tribu poderosa, con gran riqueza ganadera y una estructura tribal establecida. Los getureos habitaban en la región este del Jordán, una zona clave entre Siria, Jordania y el desierto arábigo. Al igual que otras tribus ismaelitas, eran nómadas y guerreros, defendiendo sus rutas comerciales y pastizales contra incursiones extranjeras. Muchos estudiosos creen que, con el tiempo, la tribu de Getur se fusionó con otros pueblos árabes o arameos, y su nombre fue desapareciendo como identidad independiente.
Sin embargo, su recuerdo se mantiene como una de las pocas tribus que enfrentó directamente a Israel y cuyas riquezas eran lo suficientemente grandes como para atraer la atención de las tribus del norte. En resumen, Jetú representa el espíritu de defensa del territorio, el dominio del desierto y la compleja red de alianzas y conflictos entre los hijos de Ismael y sus vecinos. Nafis. Los pastores del oriente y aliados de los getureos. Nafis, el 11º hijo de Ismael, es mencionado en Génesis 25:15 y 1 Crónicas 1:31. Aunque en la Biblia no se nos da una historia detallada de su vida ni la de sus descendientes, el nombre de su tribu aparece en un contexto clave dentro del relato bíblico. En 1 Crónicas 5:19, los nafiseos, junto con los getureos y nodabeos, son mencionados como tribus árabes del este que fueron derrotadas por las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Esta derrota no fue menor, los israelitas se apoderaron de enormes cantidades de ganado, bienes y prisioneros, lo que nos indica que los nafiseos eran una tribu rica en recursos y bien organizada. Dado que la victoria se atribuye a la ayuda de Dios, 1 Crónicas 5:20, se sugiere que estos pueblos representaban un verdadero desafío militar y territorial. Los nafiseos, como sus hermanos getureos, probablemente habitaron regiones limítrofes entre Siria, Jordania y el norte de Arabia, defendiendo rutas de pastoreo y comercio. Aunque no existen registros extrabíblicos directos que se refieran a la tribu de Nafis, su aparición en esta batalla histórica indica que fue una tribu reconocida y poderosa, al menos durante una parte del primer milenio antes de Cristo. Al igual que muchas otras tribus nómadas, es probable que con el tiempo se fusionaran con otras etnias o desaparecieran como unidad tribal, dejando solo rastros en las escrituras y en la memoria de los conflictos del desierto. Nafis representa así el espíritu de los pueblos que vivían del rebaño, de la movilidad y de la defensa de lo propio en una tierra tan vasta como inhóspita. Kedemá. Los hijos del oriente y símbolo del alba de las naciones. Kedemá, el 12º y último hijo de Ismael, aparece en la lista de Génesis 25:15 y 1 Crónicas 1:31. Cerrando el ciclo de los 12 príncipes prometidos por Dios a Abraham a través de Ismael. Su nombre proviene de la raíz hebrea Kedem, que significa oriente o amanecer, lo que ha llevado a muchos estudiosos a interpretar que la tribu de Kedemá representaba los territorios más orientales ocupados por los ismaelitas, posiblemente en el límite con Mesopotamia o las regiones desérticas que se extendían hacia el Golfo Pérsico. Aunque no existen referencias directas en otros textos bíblicos o inscripciones antiguas sobre sus actividades, el significado de su nombre podría estar relacionado con el rol de pueblo fronterizo, de avanzada, o incluso de exploradores dentro del contexto tribal del mundo árabe antiguo. Algunos arqueólogos han propuesto que los descendientes de Kedemá pudieron establecerse en zonas cercanas a los actuales Kuwait, noreste de Arabia Saudita o el sur de Irak. Lugares donde existieron oasis clave en las rutas de las caravanas antiguas. Incluso podrían haber participado en el comercio con el Golfo o con pueblos mesopotámicos. La ubicación simbólica de Kedemá como hijo del Oriente también puede verse como un reflejo del papel de los ismaelitas en la historia bíblica, habitantes del desierto, pero conectados con el mundo, portadores de promesa, aunque no del linaje del pacto. Así, aunque Kedemá no dejó un reino ni una ciudad monumental, su nombre evoca el límite del horizonte, el inicio del día, el despertar de una promesa cumplida, la de que Ismael también sería padre de naciones. Destellos así concluye nuestro recorrido por las 12 tribus de Ismael, un linaje olvidado por muchos, pero lleno de huellas en la arena de la historia. Un legado de pueblos nómadas, sabios, guerreros y comerciantes que, aunque distintos de Isaac, también fueron bendecidos por Dios y dejaron su marca en el alma del desierto.